911, what's the location of your emergency? There's a man has a woman pinned on the ground in their driveway. They're fighting. She's screaming, "Why are you doing this to me?" She's screaming for help. El nombre de este sujeto es Matthew Terry. Está siendo arrestado por el asesinato de su novia Kay Baker, a quien atacó con un arma punzocortante hasta que le arrebató la vida. Tiene un larguísimo historial de violencia doméstica, pero la riqueza de sus padres lo ha librado de permanecer en la cárcel, incluso después de haber atentado contra la vida de su ex esposa Michelle Rogers, una mujer de 35 años que hizo lo que estuvo en sus manos para advertir a Kay, cuyo fallecimiento solo demostró haber hecho caso omiso a las alertas enviadas por la ex de su pareja. Este crimen abrió un nuevo juicio en contra del perpetrador, del responsable, siendo una nueva oportunidad para que finalmente pudieran hundirlo tras las rejas, pero para poder hacerlo necesitaban el testimonio de una sobreviviente. Michelle, con sus cicatrices, tuvo el valor de pararse en el estrado para recordar aquel fatídico día en que casi le arrebata la vida. He's literally on top of her with her legs over her head. Her legs over her head? Yes. Hasta que fue la gota que derramó el vaso, el instante justo en que, con mucho esfuerzo, por fin la mujer se decidió a salir de esa vida donde solo recibía maltrato. Ya no tenía miedo, pues había sobrevivido para este punto a lo peor. Sin embargo, por otra parte, increíblemente, Matthew solo pasó 3 años tras las rejas y al salir ya tenía otro blanco en donde posar sus más sádicos instintos agresivos. Kay Baker, esta chica engañada como el resto de la gente que consideraba al acusado como un hombre honorable que pasaba por un mal momento. Kay y Matt se comunicaban por medio de llamadas en la cárcel, y una vez que lo descubrí, la busqué en Facebook y le envié una foto mía en el hospital y le dije, él no es quien dice ser. Él está mintiendo, te va a manipular. Ella fingió no saber de qué estaba hablando y dijo que no estaba hablando con él, y en ese momento supe que no había manera de comunicarme con ella, pero créeme, estaba muerta de miedo por esta chica y sus hijos. Algo malo iba a pasar. Era la viva voz de la experiencia intentando advertir una tragedia, pero la verdadera cara de un manipulador solo se logra ver cuando ya es demasiado tarde, cuando sus víctimas ya no encuentran la manera de salir de ahí. Pero la pregunta es cómo hizo Matthew para hacerse pasar por un hombre ejemplar ante tanta gente. La respuesta corta, porque es un tipo listo, y para muestra un botón. Reel it in, Bubba. Oh my God! What'd you get? Oh my goodness! La misma Michelle no había podido darse cuenta cuando su relación pasaba por el mejor momento, una época bastante agradable, llena de buenas vivencias y recuerdos que parecían ser atesorados por siempre. Poco antes del año 2015, la mujer ejercía la maternidad como madre soltera. Era ella y su hijo sin ninguna figura paterna que efectuara con amor todas esas acciones de proveer en casa, proteger a su hija y dar el ejemplo de un buen hombre al pequeño, pero todo cambió cuando Matt se apareció en la vida de ambos, dotando los días de nuevas aventuras, cuidándolos, siendo una buena pareja y un buen padrastro, al menos hasta ese momento. Salir de pesca, salir un día en el invierno para disfrutar de la nieve y muchas otras actividades fueron colmando de felicidad a la pequeña familia que iba iniciando. Poco tiempo después, un nuevo miembro se sumó como integrante y gracias a su llegada, los padres decidieron mudarse juntos. Los siguientes 2 años sirvieron para que poco a poco la verdadera personalidad de él fuera saliendo a la luz. Básicamente, el principal problema se concentró en el exceso de alcohol que bebía cada vez con más frecuencia. Las discusiones escalaron de nivel para transformarse en peleas llenas de gritos, insultos e incluso algunas agresiones físicas, siendo Michelle la principal afectada. No obstante, la idea de dejarlo no parecía la mejor, quizá por mantener unida a su familia o por una falsa esperanza de un cambio de actitud por parte de su pareja. Definitivamente no estaba feliz en esa relación, pero al menos tenía que intentarlo por mi hijo. Simplemente pensé que sería mejor tener un padre cerca. Yo solo no sabía el peligro que corría en ese momento.
Y es que todo comenzó con una de las tantas borracheras de Matthew, cuya consecuencia era llevarlo a un estado mental bastante inestable, bastante burro, en donde quien salía perjudicada, pues ya sabes quién es. Exacto, la que estás pensando, su pareja. Una vez inmersos en otra pelea con agresiones físicas, la mujer ya muy asustada le preguntó que por qué se comportaba de esa manera, sin motivos y sí sabía sobre todo que ella lo amaba, pero ni el cariño más sincero tenía el poder suficiente como para mitigar la ira del agresor. Le dijo a su esposa que la mataría e inmediatamente la hizo blanco de puñetazos en todas las partes de su cuerpo. Y en ese momento él estaba tomando ambas manos y estaba tomando mi cabeza y la estaba golpeando contra el suelo. Entonces cada vez que hacía eso, mi visión se volvía negra. Y luego viene detrás de mí y me rodea el cuello con el brazo y me apuñala la garganta con un cuchillo. De pronto la casa se había convertido en un campo de batalla en el que Matthew tenía todas las probabilidades de ganar, evidentemente, por lo que su víctima hizo cuanto pudo para huir a tropezones hasta el garaje, en donde finalmente logró abrir la puerta y comenzó a gritar por ayuda. Mientras gritaba la palabra auxilio una y otra vez, su cabeza era azotada contra el pavimento. Además, tenía 3 heridas en el brazo con un arma blanca. Lo cierto era que el simple hecho de tener fuerza para pedir ayuda resultaba ya para este punto como un milagro, uno que le salvaría la vida. Sus vecinos escucharon los aterradores gritos provenientes del domicilio de la pareja y es en ese momento que se da la llamada al 911, en donde se escuchan los perturbadores gritos desesperados por ayuda. De no ser por el sonido de las alarmas policiales, probablemente el ataque se hubiera convertido en un trágico homicidio. Oímos venir las sirenas. Se les podía oír venir desde la vuelta de la esquina. Cuando ambos escuchamos las sirenas fue cuando se levantó de mí y corrió de regreso a la casa. Cuando se sintió a salvo, ya no pudo más y se desplomó justo en el patio delantero de la casa de enfrente. Tenía la nariz rota, 7 puñaladas y sufrió una conmoción cerebral rumbo al hospital, pero mientras tanto su bebé aún seguía en esa casa. Baby inside. No! Check for the baby! Where's the baby at? Check for the baby! I'm with you. Fue un shock total esa pesadilla. De sobrevivir, Michelle lo único que buscaría sería alejarse lo más posible del hombre, preferentemente con él tras las rejas. Sin embargo, cuando sus heridas comenzaron a sanar y tuvo que enfrentar la cruda realidad, se dio cuenta de que las autoridades no creían ni una sola palabra de su historia. Su agresor era respaldado por unos padres con suficiente poder adquisitivo como para librarlo de prisión, de modo que estaba a punto de enfrentarse a una batalla que terminaría por perder. $250,000 fue la cantidad que se necesitó para dejar en libertad a ese homicida en potencia, a ese loco, por lo que desde la comodidad de su hogar esperó pacientemente la llegada del juicio. Pero bueno, no tenía miedo, de hecho, estaba refiriéndome a este loco tan confiado que no tuvo reparos en mostrar una actitud bastante reprobable durante las audiencias. Tenía poder adquisitivo, como te digo, el mejor abogado de Michigan y una defensa que le creerían casi con los ojos cerrados. Lo hice en defensa propia, fue lo que argumentó. Sin embargo, solo bastaba con verle el rostro como para descubrir su verdadera personalidad: violenta, abusiva, manipuladora. Aún así, fue muy corto el castigo que obtuvo por un intento de homicidio, y fue mientras estaba tras las rejas que mantuvo comunicación constante con una de sus amigas, quien además había servido de testigo para demostrar ante el jurado lo supuesta buena persona que era él. Un buen sujeto, víctima de mentiras de la expareja supuestamente. ¿Y quién crees que era esta amiga? Exacto, la que estás pensando, nada más y nada menos que Kay Baker, cuyas intenciones de pronto escalaron a ir más allá en su relación. Ambos establecieron un vínculo romántico, esperando con mucha paciencia que el sujeto pudiera salir en libertad. Quería poner fin a esa batalla que los aquejaba desde el año 2017 e iniciar una nueva vida en tanto saliera de prisión. Al mismo tiempo, Michelle y una fiscal de nombre Eilish Gallagher intentaban alargar su estancia en la cárcel, pero el panorama no pintaba tanto a su favor. Simultáneamente, Michelle trataba de convencer a la nueva pareja de Matt
que por su bien se alejara de él. Le envió mensajes muy gráficos con imágenes de las heridas que casi le cuestan la vida, mas la respuesta por parte de Kay no fue la esperada. Ella, al igual que muchos otros, seguían sosteniendo la inocencia del imputado. Incluso, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, apoyó con su testimonio para que su breve condena se redujera tanto como fuera posible. Por desgracia, las pruebas que la víctima tenía en sus manos no resultaron suficientes para ella. Pensaba conocer al hombre con quien había decidido compartir su vida y retractarse no estaba en sus planes. Por el contrario, era cuestión de tiempo para que ambos formalizaran su relación, lo cual se hizo el 1 de diciembre del año 2020, justo cuando Matthew salió de prisión. Alegar defensa propia en ese primer juicio le había funcionado de maravilla, como te das cuenta, y el dinero obviamente, dejándolo en una posición bastante cómoda, mientras que su víctima recibía todas las críticas por aparentemente haber querido enviar a un hombre inocente a la cárcel. Sin embargo, nada podía evitar que la personalidad violenta de este tipejo, de esta lacra, apareciera de nuevo, y en esta ocasión teniendo consecuencias irreversibles, como la muerte de la propia Kay Baker, cuyo homicidio abrió una nueva y enorme posibilidad de enviar para siempre al perpetrador tras las rejas. Esto último era el más grande deseo para Michelle, por lo que cuando se le pidió su apoyo, dijo que sí de inmediato, sin importar el miedo o el hecho de tener que revivir esa experiencia tan traumática. La violencia con la que Matthew Terry regía su vida se notaba desde sus actividades diarias. Era un exmarino y un entrenador de lucha libre, labores en las que fácilmente podía desfogar su ira acumulada, canalizándola en cosas que no fueran un delito. Sin embargo, parecía que fuera de ellos, no dejaba ir por completo ese papel donde la agresividad, donde la loquera tenía un punto muy importante. No lo dejaba ir ni siquiera cuando se trataba de sus parejas. Y, por otra parte, Kay era una mujer muy dulce, era madre de 2 pequeños y una buena amiga, puesto que mucho antes de comenzar una relación con él, ya le demostraba su cariño en otros aspectos de la vida. Se dedicaba a la docencia como maestra de primaria, tenía seres queridos que la adoraban y su mayor defecto, estaba ciega por amor. No obstante, por una cosa u otra, Kay decidió confiar, enamorarse, creyendo falsamente que su amor sería suficiente para dejar en el olvido esa etapa difícil o ese capítulo en la vida de Matt. Fue entonces que ambos decidieron formalizar su vínculo y se mudaron a Florida, en donde presuntamente comenzarían esa nueva vida, entre comillas, que tanto habían estado esperando. Lo que pasó los siguientes 2 años, solo ellos lo conocen, es decir, si hubo o no maltrato físico, emocional, violencia doméstica, amenazas, nadie lo sabe, solamente ellos. Todo aquello que hizo trizas la vida de Michelle. Todo comenzó, déjame te cuento, la mañana del 27 de mayo del año 2022. Ese día la pareja se puso de acuerdo con algunos amigos para salir en la noche. Era viernes, tenían ganas de tomar algunas cervezas y pasarla bien, por lo que decidieron pactar la cita en un lugar llamado The Landing Bar and Grill. Antes del incidente las cosas estaban transcurriendo con absoluta normalidad, como te platicaba. Sin embargo, poco antes de decidir retirarse del bar, Kay se dispuso a acudir al sanitario. Minutos más tarde vuelve a aparecer de regreso a su mesa, pero en esta ocasión se encuentra con una de sus mejores amigas llamada Kelly Andrew. Cuando se ven a mitad de camino, no pueden evitar seguir con la fiesta y frente a frente bailan una con la otra como si estuvieran disfrutando al máximo ese momento. Por desgracia, para mala suerte de Kay, un sujeto que también pasaba por ahí justo en ese instante decide seguir el ambiente y levanta sus brazos como si bailara con las chicas. A partir de este momento, la situación dio un giro bastante incómodo. Matthew se había percatado del incidente en el pasillo del bar y no pudo evitar sentirse furioso. Ni siquiera intentó ocultar su enojo. Le reclamó a su pareja haber hecho algo que le molestó, pero todos en la mesa pensaron que estaba siendo un poco exagerado o muy exagerado. Le dijeron que se tranquilizara, ya que se había tratado de algo sin mucha importancia, una broma quizá por parte del otro comensal. Ese detalle terminó de tajo con el buen rato que todos estaban pasando, por lo que Kay y Matt decidieron marcharse. Y en este punto vamos a hacer un paréntesis. Con esta cosa sin realmente ninguna importancia, te das cuenta cómo este loco actúa, lo peligroso que es, cómo debía haber estado en la cárcel y cómo esta mujer no debió haber ayudado a que saliera. Pero bueno, todas las acciones tienen una consecuencia.
Una vez más, la cámara de seguridad captó algo importante. Se ve como Kelly responde a su teléfono y habla con alguien, cuya identidad luego se esclarece como la de su amiga Kay. Al parecer, su pareja seguía muy molesta por lo ocurrido, aunque jamás se pudo haber visto venir un homicidio. I was on speaker because he could hear me. I was telling him to stop. You're just being jealous. You need to just drop it. Desde entonces, el sentido común de Matt comenzó a desvanecerse. Discutía con su pareja la supuesta mala experiencia que ésta le había hecho pasar, además del hecho de que sentía que todos se habían burlado de él. Camino a casa, Kay trató de hacerlo entrar en razón, incluso haciendo esa llamada en donde su amiga le explicó lo que había sucedido, esperando que así la situación quedara en el pasado. Minutos más tarde, Kelly recibió nuevas noticias por parte de la pareja. Era su amiga enviándole un mensaje en donde le hizo saber que ya había llegado a casa y que el enojo había terminado. Oye, todo está bien, Matt ahora está bien, buenas noches, fue lo que le escribió la amiga, pero obviamente todo para este punto se trataba de un engaño. Probablemente ni siquiera ella escribió el mensaje para este punto, considerando la desgarradora escena que se descubrió esa misma madrugada. Una de las vecinas de la pareja escuchó discusiones provenientes del domicilio. Parecía algo mucho más que una pelea convencional, por lo que, intentando averiguar sobre lo que estaba sucediendo, decidieron indagar un poco desde lejos. Entonces se dieron cuenta que debían llamar emergencias. 911, police, fire, medical. I need emergency, please. They have a major cut to their neck. Do you know what happened? I don't know. My husband heard someone screaming, and then we came outside. They're stuck. Get out! Do not come out this door. They're struggling. I'm sorry. My children are trying to get out of the house. Tras esa siniestra llamada al 911, la policía y los paramédicos se dieron cita en el lugar. Tenían frente a ellos una escena típica de abuso doméstico, en donde el sujeto había finalmente arrancado a esta mujer del mundo. Le había quitado la vida, en otras palabras. Sobre el suelo yacía el cuerpo de Kay Baker, la maestra de primaria enamorada de un hombre violento. Casi como una profecía, las palabras de Michelle retumbaban en las paredes manchadas de rojo. Algo malo va a pasar, fue lo que le dijo años atrás, y ahí estaba materializado su más grande temor, un homicidio. Las heridas en el cuerpo de la víctima eran tan graves que no había esperanza alguna de recuperación. Cortes con arma blanca, moretones y una laceración en el cuello que no dejaba de sangrar. Sin embargo, en los alrededores no se podía vislumbrar la figura del responsable, solo un rastro de sangre que, de seguirlo, los oficiales podrían llegar hasta él. Caminaron cautelosamente sobre el sendero pintado de rojo, el cual atravesaba una parte de la calle y luego tomaba rumbo hacia una zona boscosa algo retirada del vecindario. Los uniformados miraban en todas direcciones esperando detectar a Matt, probablemente también herido dada la evidencia sobre el suelo. Sin embargo, no estaba por ningún lado. ¿Habría perdido la vida? ¿Habría escapado? ¿Qué pasó exactamente con este monstruo? Todas esas preguntas solo podrían ser respondidas una vez que pusieran bajo custodia al sospechoso, cosa que lograron con ayuda de perros rastreadores. Show me your hands! Show me your hands! Keep your hands where we can see them! You need to get bit by the dog! De pronto, de entre los árboles, se pudo diferenciar la figura de un hombre. Llevaba una camisa oscura e iba únicamente en ropa interior. Era Matthew, quien de inmediato fue esposado y llevado a la comisaría para ser interrogado. La noticia del crimen se esparció rápido, llegando principalmente a oídos de Michelle, quien, en cuanto lo supo, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ella sabía que tarde o temprano algo así iba a suceder, por eso en el pasado se adjudicó la responsabilidad de advertir a Kay. Por desgracia ahora ya era demasiado tarde, mas la oportunidad de llevar a este hombre tras las rejas se encontraba de nuevo como una posibilidad bastante grande. El argumento de defensa propia ya no le iba a ser tan útil, pero aquí la pregunta es ¿cómo intentaría ahora zafarse de sus responsabilidades? Otra vez se abrió juicio en su contra y las cosas serían completamente diferentes. La verdadera personalidad de Matthew estaba por ser desenmascarada, ese terrible monstruo abusador de mujeres incapaz de manejar su ira. La principal evidencia jugó un papel muy importante, es decir, aquel video obtenido de las cámaras de seguridad del bar en el que comienza el desacuerdo.
¿De verdad la asesinó por eso? Era lo que se preguntaban en la audiencia, algo ridículo. Una vez que comprendes el hecho de que este es su último momento, y lo ves en video antes de que regresen a casa y la maten, es un poco surrealista. Parece que ella no tenía ninguna indicación de lo que estaba por suceder. Estos 5 segundos del baile entre el desconocido y Kay fueron motivo de cuestionamiento en el estrado, en especial para con Kelly, quien aseguró que además de ese instante no hubo ningún otro detalle que dictara algún mal comportamiento de su amiga que pudiera molestar a Matt. En contraparte, la defensa recurrió nuevamente a mentiras. Según los abogados, esa noche una tercera persona irrumpió en el domicilio de la pareja, quien presuntamente les atacó a ambos, ocasionando el fallecimiento de Kay y heridas en el cuerpo de Matt. Era una artimaña, una bajeza que le había funcionado en el pasado, pero en esta ocasión ese mismo pasado se haría presente para que de una vez por todas recibiera su merecido. Sorpresivamente, su lista de abusos iba más allá de Kay y Michelle, ya que existía otra mujer asegurando que también ella había sentido la furia de su violencia. Su nombre era Jessica Koch. Entró a mi casa, me asaltaron, agredieron a mi novia y vino la policía. Él se hizo pasar por una víctima. He observado las burlas y las risas y la total falta de respeto por la vida de una mujer. Poco a poco sus mentiras le fueron sobrepasando, pero el testimonio más importante no provenía de esa mujer, sino de su expareja Michelle, la misma a quien en el pasado describieron como loca. Comparó su experiencia con la de Kay, ambos ataques siendo perturbadoramente similares, comenzando con el arma homicida, el mismo cuchillo clavado en las mismas partes del cuerpo, el hombro, además puñaladas en el área idénticas como si estuviese replicando el crimen, esta vez terminando lo que comenzó, evidentemente. Pero también, increíblemente, el homicida pensaba que podría salirse con la suya alegando defensa propia otra vez, cosa ridícula, por lo que para hacerlo más creíble se había apuñalado mismo cerca de la garganta. Quería dar un espectáculo creíble y por eso dejó el rastro de sangre que condujo a los oficiales a su paradero. Ahora ya entiendes o ya entendemos cómo fue que todo estaba llevándose a cabo, porque había este rastro rojo. No cabía duda de que estaba dispuesto a todo este tipejo. Y como también, regresando a lo anterior, como te decía, era un tipo, podemos decir, inteligente, listo. Pero de igual forma en el juicio escuchan su historia llena de incongruencias. Daba detalles fuera de lugar, inventaba, mentía, como quien hace circo, maroma y teatro para deslindarse de alguna responsabilidad. No obstante, sus palabras perdieron más valor cuando un experto subió al estrado para decir que esas heridas cerca de la garganta no podían haber sido perpetradas por nadie más que por él mismo. Lo cierto era que dejarlo en libertad sería un error garrafal por parte de las autoridades, pero su defensa seguía luchando contra todo para que su defensa propia le fuera acreditada. Y entonces, el as bajo la manga fue llamado a declarar. Era Michelle. Ahora sí le iban a creer. Ahora sí su argumento tendría validez. Y se paró frente a todos a descubrir una a una todas las cicatrices que este sujeto le había dejado. Vaya valentía de mujer, por cierto. Entonces, en mi mejilla izquierda tengo 2 cicatrices circulares de mordeduras. Aquí tengo una pequeña cicatriz de puñalada y otra por aquí y otra debajo de mi ceja. En mi hombro derecho tengo 3 cicatrices de puñalada. Marcas de mordeduras en mis brazos. Al igual que Michelle, la mayoría del resto de los presentes querían justicia para Kay. Su familia, sus amigos, lamentaban profundamente el hecho de que hubiera dejado huérfanos a sus 2 pequeños. Sus hijos significaban todo para ella. A Kay le encantaba ver crecer a Nicolás y Mason. Se subían a su regazo a acurrucarse y se miraban a los ojos. Ahora no pueden hacer eso. Mason y Nicolás tendrán que aferrarse a esos recuerdos y esperar que nunca se desvanezcan. Tendrán que seguir sus vidas sin su madre. Eso siempre será un vacío en nuestros corazones que nunca se llenará. El juez escuchó a la familia de la víctima y el relato de Michelle sin poder evitar lamentarse que este criminal estuviera libre. Deberías haber estado en prisión en Michigan y la señora Kay debería estar con vida. Ahora pasarás el resto de tu vida en prisión.
Fue lo que le dijo al imputado mirándolo a los ojos, leyéndole su sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una mujer tuvo que morir para que lo sentenciaran de por vida. Eso era lo que más lamentaba Michelle, pero por otra parte sentía algo de alivio al saber que ese hombre jamás volvería a lastimar a nadie. Hoy sigue luchando, compartiendo su testimonio y dándole voz a todas aquellas mujeres víctimas de violencia doméstica. Intenta también seguir con su vida, cuida de sus hijos y espera jamás tener que volver a ver cara a cara a su agresor. Si te gustan este tipo de videos, acuérdate que los jueves está el podcast en el canal de YouTube de Muchos Más Misterios. También así lo encuentras en Facebook y en todas las plataformas de audio. Este podcast lo hago con mi compañero Edson.